A continuación, ahora sí, damos paso a la presentación de la doctora en Estudios Estratégicos Internacionales, Mónica Hirst, titula la exposición El Estado de la Democracia en América Latina y el rol de los parlamentos en el contexto de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación de estar acá hoy, muchas gracias a PNUD, muchas gracias a esta casa parlamentar. Es un placer con un sentido de responsabilidad. Además, quiero agradecer la gestión personal de Carlos Luján y Paulo Veronelli, que son antiguos compañeros de ruta, y es un placer estar acá en esta misma ruta con ustedes y con todos los que están acá presentes. Si yo tuviera que transformar este título en una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estado de la democracia y cuál es el rol del Parlamento? Yo contestaría, en el primer caso, movido, y en el segundo caso, estratégico. Hay una tendencia en la media, en la literatura, en el enfoque diverso que se desarrollan actualmente de análisis, de diagnóstico, de indicar que existe un proceso de crisis en la democracia latinoamericana. Yo contesto esta interpretación. Me parece mucho más que estamos en una etapa de transformación, de cambios y de nuevas posibilidades. Por eso, naturalmente, existe un momento de incertidumbre y de probablemente opciones. La incertidumbre no es necesariamente mala. Ella sí indica que hay opciones y hay necesidades de reconstrucción de determinados consensos. Y yo creo que esto es lo que en este momento establece un sentido de movimiento en las democracias de nuestra región. Voy a tratar de desarrollar esta idea de una manera sistemática, resumida, que va a significar brevemente hablar de lo que yo llamaría un conjunto de cables sueltos de análisis y de miradas sobre justamente este momento. He seleccionado 9 cables y al final indicaré uno que tratará de atar estos cables. Por tanto, estaré brevemente haciendo una secuencia sobre 10 puntos de análisis, de reflexión, y que significan también, digamos, una posibilidad de buscar una comprensión sobre el momento en que estamos y los porqués, o por lo menos algunos de estos momentos. El primer conjunto de cables, son 3, tienen que ver con la dimensión internacional de la evolución de nuestra región y de su articulación, su convivencia en momentos diferentes con el proceso democrático. Yo acá indicaría 3 elementos de análisis y conceptuales que son importantes. El primero está anclado en una idea desarrollada por Octavio Paz, que es de que nuestra región es una región que pertenece al Occidente. Somos parte, él decía, una porción excéntrica del Occidente, con graves problemas de modernidad. Y que vivimos, como decía Octavio Paz, entre espasmos de desorden y el estupor de la pasividad. Esto fue escrito hace varias décadas, pero me parece que tiene un sentido de continuidad en cuanto a situaciones que revisitamos
en nuestra historia reciente. El segundo punto, ya más relacionado al proceso histórico de nuestra relación con la democracia, está más anclada en la idea de que la democracia en el contexto occidental ha pasado por momentos diferentes, contexto occidental y en un contexto internacional, digamos, más amplio, ha pasado por momentos diferentes que se han identificado como olas, ¿no? Esto es una idea antigua de la ciencia política y donde yo lo que quiero remarcar acá, América Latina ha sido partícipe, ha sido parte, ha integrado estas olas en momentos diferentes y principalmente en las dos últimas. La segunda ola de la democracia, como se sabe bien históricamente, tiene que ver con el contexto de la posguerra, en la mitad del siglo pasado, y claramente, digamos, la vinculación entre en el caso nuestro, entre las dificultades, las fragilidades con las cuales participamos en esta segunda ola. Y, digamos, claramente la dificultad, digamos, una dificultad donde hubo procesos colectivos e individualizados de frustración y claramente de disociación de los procesos políticos internos con la segunda ola democrática. Nosotros hemos retomado la vocación democrática en un periodo posterior, en los años 80, a fines de los años 70, pero principalmente en los años 80, donde participamos activamente, como actores activos de lo que se llamó en su momento la tercera ola democrática. Esta articulación política progresiva con las olas democráticas está también relacionado, y esto me lleva al segundo punto, al tercer punto que yo quiero mencionar, que es nuestra inserción en el mundo en desarrollo. Al mismo tiempo que tenemos un vínculo progresivo en todos los sentidos con las olas democráticas, hemos tenido con respecto al mundo en desarrollo una articulación diferenciada. Esta diferenciación tiene que ver también con una interpretación histórica, macrohistórica de las olas, donde nosotros somos parte activa de la primera ola de la descolonización y, digamos, donde nuestra vinculación con una lógica postcolonial es muy diferente, por lo tanto, de los procesos africanos y asiáticos. Esto, digamos, lleva a que justamente sufrimos un proceso, digamos, diferenciado con respecto a la agenda que en aquel entonces se llamaba la agenda de los 3Ds, la descolonización, el desarme y el desarrollo. Yo quiero subrayar acá justamente la cuestión del desarrollo, que es la cuestión que más nos ha vinculado y más nos ha articulado al mundo en desarrollo en aquel entonces y todavía en el periodo actual. Como decía Paul Kennedy en su libro que se llama El Parlamento del Hombre, donde describe el proceso de Naciones Unidas y describe cómo la agenda de Naciones Unidas es una agenda que ha planteado la cuestión de la seguridad en forma simétrica con la cuestión del desarrollo, ¿no? En el caso nuestro, justamente del proceso de articulación con el mundo en desarrollo, el elemento diferenciado ha sido la importancia progresiva del valor del Estado de Derecho y de la construcción de un orden democrático. Muy bien, esto me lleva a un segundo conjunto de cables que son más vinculados a nuestra identidad y a nuestra organización, configuración como una región propiamente dicha. Y en este caso yo identifico 3 puntos acá a ser subrayados. El primero tiene que ver con nuestra relación específica con Estados Unidos. Una relación construida, como sabemos muy bien, desde fines del siglo XIX, pero que gana relevancia y gana importancia política a partir justamente de los años 30-40 y se consolida en el contexto de la Guerra Fría cuando nos ubicamos como una área de influencia de este país. Es importante subrayar que esta
ubicación, que esta caracterización nuestra como una área de influencia también está en este momento articulada a una condición de irrelevancia estratégica. Y en esta irrelevancia estratégica, la democracia es un valor político funcional que se encaja en las relaciones norte-sur de la estabilidad hegemónica articulada a la Guerra Fría. Y esto, digamos, claramente se mantiene, y uno podría decir que se reactiva en momentos históricos diferentes, y uno incluso podría decir que es una de las partes explicativas de la realidad que observamos hoy día en la manera como Estados Unidos se proyecta sobre nuestra región. Pero lo podemos dejar para estas comparaciones diacrónicas, las podemos dejar para un momento posterior de esta exposición o en el propio debate. El segundo punto vinculado a la configuración de nuestra región en el contexto internacional, vinculada a la cuestión de la democracia, tiene que ver con la discusión de, más específicamente, Sudamérica como una zona de paz o una zona de no guerra, como tantas veces la literatura ha subrayado. En este caso, yo pongo sobre la mesa una discusión en cuanto al nivel de semejanza, al nivel, digamos, de reproducción en nuestra región de una lógica de paz interdemocrática como es la que se observa en el caso europeo, y hasta qué punto nuestro regionalismo sudamericano es un regionalismo que no está construido y no está basado en una lógica de la paz interdemocrática. Tenemos un mimetismo, no hay ninguna duda, con el proceso del regionalismo europeo, pero tenemos especificidades muy fuertes en lo que dice respecto a nuestra agenda de integración, a nuestra agenda de cooperación subregional y a nuestra agenda de coordinación política intrarregional, que ha llevado a experiencias diferenciadas de multilateralismo más o menos vertebrados, como uno diría, en estas últimas décadas. En todos los casos, y esto es lo que me interesa subrayar acá, y me llevaría al sexto punto, y que también está relacionada a la dimensión regional de este análisis, en todos los casos lo que observamos es que existe una agencia regional en la política internacional. Existe un esfuerzo de establecer una voz, de establecer una propuesta, de establecer una lectura propia regional sobre los procesos y las maneras de regionalización y la vinculación creciente que a partir de la tercera ola democrática se establece entre esta articulación y el propio proceso democrático latinoamericano y sudamericano en particular. Muy bien. Entro acá en los tres puntos siguientes que están relacionados y ya están, digamos, ubicados en lo que yo llamaría los problemas, los dilemas de la democracia hoy en nuestra región. Yo siempre trato de mirarlos en una articulación entre los procesos internos e internacionales. Y acá entro a un tema que está muy presente, que es la vinculación entre la democracia y la gobernanza global. Pues bien, hay tres puntos que yo quiero mencionar en este caso. El primero tiene que ver con una verificación reciente sobre la forma como se viene trabajando el concepto de democracia y la identificación misma de los procesos políticos relacionados a la agenda de la democracia. Problemas reales existen hoy día en esta identificación y, digamos, de una manera sistemática, los problemas reales de la democracia están articulados y están identificados con procesos de creciente polarización política e ideológica. Son varios los rótulos que se vienen utilizando para identificar estas manifestaciones o estas identidades democráticas
en nuestra región, pero no apenas. Democracias de baja intensidad, democracias iliberales, democracias militarizadas, autoritarismos electorales, golpes de Estado light y muchas otras. Yo simplemente seleccioné las que aparecen de una manera más sistemática, pero en todos los casos, cada uno de estos rótulos lo que está haciendo es tratar de identificar en su propia, digamos, en su propia configuración, en su propia identidad, los problemas reales, las dificultades reales que existen en la conducción de los procesos de representación y en la manutención de forma sustentable de Estado de Derecho. El segundo punto, en este caso relacionado a democracia y gobernanza global, tiene que ver con lo que yo llamaría el manto de la securitización. Desde el 11 de septiembre lo que observamos es un manto, ¿no? Y no consigo pensar en otra figura, ¿no? Porque no hay un aprisionamiento definitivo, pero lo que sí hay es una especie de cobertura y obviamente una extensión de esta cobertura, porque justamente el concepto de securitización indica un proceso de contaminación progresiva, o sea, la idea de que los temas de la agenda cotidiana, temas de la configuración de una agenda de bienes públicos como educación, como salud, como vivienda, temas relacionados a la política internacional, o sea, todos estos temas, más allá de los temas de seguridad propiamente dichos, son temas que vienen en los últimos 15, 20 años sufriendo un proceso de contaminación por la mirada de la securitización. Y esto, digamos, claramente ha afectado la salud de las democracias en el contexto internacional, en el contexto regional, y vinculado a lo que yo decía anteriormente, que es la especificidad de nuestra inserción internacional y la relación con Estados Unidos, ha tenido un tipo de impacto bastante preocupante para la salud de nuestras democracias. En este contexto, lo que vemos es que hay un conjunto de nuevas consignas que afectan principalmente la legitimidad de la acción de unos estados o de unas instituciones multilaterales en contextos de movimiento y de cambios, y muchas veces movimientos y cambios que fragilizan los contextos institucionales de la democracia, pero que pasan a justificar nuevos tipos de intervención que ahora miran y buscan, digamos, incentivar procesos de cambios de régimen y de desestabilización políticas internas. Muy bien. El tercer punto, perdón, yo mismo me confundo con mi numeración. El octavo punto, el octavo cable, tiene que ver con el propio escenario de la democracia en nuestra región. Y es un escenario de combinación de nuevos y antiguos liderazgos políticos. Es un escenario dinámico de rotación, rupturas y renovación. Esta mañana yo leía un artículo de un colega argentino, Juan Gabriel Toclatian, que hablaba justamente del quinto periodo peronista en Argentina. Ahora bien, el quinto periodo peronista en Argentina es, sin duda ninguna, una señal de un proceso, o por lo menos de la intención, porque estamos hablando de un gobierno muy joven, pero de un proceso de renovación dentro de una misma estructura, de una misma visión, de una misma interpretación, de un mismo receptuario político de este país. No es una ruptura, tiene un sentido de rotación, pero esencialmente tiene un sentido de renovación de sí mismo, ¿no? Y esto, digamos, es el desafío que existe políticamente en el caso de Argentina en este momento. De todas formas, si, digamos, juntamos y contamos
las elecciones que tuvimos el año pasado, 2018, y este año que termina en 2019, tenemos un escenario político de liderazgos presidenciales, de presidencialismos y de diplomacias presidenciales regionales muy diverso a lo que teníamos en 2016 y 2017. Y esto es, digamos, obviamente un desafío desde el punto de vista de la construcción de un diálogo político intrarregional hoy día. No hay que empezar de cero, pero hay que reconocer y hay que conocer el otro de una forma bastante más desafiadora do que de un periodo anteriormente, de un periodo anterior. El noveno y último cable suelto tiene que ver con lo que yo diría sea la disjuntiva entre la palabra de orden y el uso racional de la palabra. O sea, la presencia y sobre esto quiero hablar un poco, y la presencia expansiva del actor militar, del ámbito militar dentro de los procesos democráticos de la región y el ámbito parlamentar. ¿Ok? O sea, la palabra de orden viniendo claramente desde el ámbito militar, del ámbito de la presencia, del nuevo tipo de presencia de las Fuerzas Armadas en los procesos democráticos latinoamericanos, y el ámbito parlamentar relacionado a lo que se dijo de una manera bastante clara esta mañana, que es el primado de la negociación, y yo diría que el primado de la negociación, y vuelvo a usar las palabras de Octavio Paz, es el uso racional de la palabra. Pues bien, los analistas, y esto, digamos, empieza a aparecer y brotar del piso semanalmente, para no decir, digamos, a veces día por medio, en la media especializada, en la literatura más analítica sobre la democracia en América Latina, y viene subrayando de una manera sistemática la nueva presencia, el significado de la nueva presencia, los riesgos de la nueva presencia de las Fuerzas Armadas como actor político en los procesos, en los diferentes procesos nacionales y en los diferentes procesos de cambio o de turbulencias políticas en nuestra región. Es notable cómo se habla mucho más del ámbito militar do que del ámbito parlamentar. Es notable, obviamente, la importancia atribuida a esta presencia. Naturalmente, la importancia atribuida a esta presencia está relacionada a un pasado, está relacionado a una memoria colectiva y analítica sobre las implicancias de esta presencia, ¿no? Pero está también relacionado a lo que yo decía anteriormente, que es el proceso de securitización de la propia interpretación de las realidades políticas de una manera generalizada y de una manera particular en nuestra región. Naturalmente, la capacidad y el impacto de este actor en la agenda política interna es en sí mismo una señal, una causa y una consecuencia de este proceso de securitización. Ahora bien, yo lo que quería subrayar acá es el rol y es la presencia, es la actuación absolutamente decisiva que el ámbito parlamentar ha tenido en los contextos de crisis, de cambios, de incertidumbres políticos en los países de la región. Si tomamos el caso, si tomamos en la mano los casos uno a uno, el caso de Brasil, el caso de Chile ahora, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, lo que vamos a observar, y ahora también en el caso de Argentina, en este momento de cambio, lo que vamos a observar es que el espacio parlamentar ha sido un espacio fundamental, absolutamente central, para llevar adelante y para construirse como un espacio, un territorio de diálogo
de confrontación, de límite, de fatiga, y también de superación de situaciones límites en los procesos políticos internos. Hablemos de Venezuela. En el caso de Venezuela es un espacio parlamentar alternativo, paralelo, que construye un proceso y es que encabeza un proceso de cuestionamiento y de profundización de la fatiga del régimen de este país. Hablemos de Bolivia. Es el Parlamento que establece y la representación política, representación legislativa del MAS, que establece el límite de un proceso de golpe político, de suspensión del Estado de Derecho y la necesidad de crear un calendario de nuevas elecciones. Hablemos de Chile. Sin reforma constitucional, sin nueva constitución en Chile, no hay ninguna posibilidad de superación del impasse establecido entre los actores sociales, entre los movimientos sociales y la propia clase política chilena, por más violencia policial, militar que se utilice. Y esto, digamos, tiene que pasar sí o sí por un proceso de negociación, como fue mencionado esta mañana. Hablemos de Brasil. En Brasil, el ámbito parlamentar simplemente encabezó y llevó adelante un golpe, y que hoy día se llama un golpe parlamentar. Es en el ámbito parlamentar que el actual gobierno brasileño lleva adelante las posibilidades de negociación para la instauración de un conjunto de reformas que tiene que ver con las nuevas presiones y los nuevos consensos liberales de la dirigencia política y económica en Brasil. Otra vez, hablemos de Brasil. Mi impresión como analista es que si el presidente del Parlamento no hubiese ido a Argentina anteriormente a la asunción del presidente Fernández, el diálogo entre Argentina y Brasil en este momento estarían en peor situación do que está, gracias al hecho de que este gesto que tiene que ver con la construcción de un sentido de continuidad de un proyecto político que empezó con un prócer de este mismo partido de Maia, que es Sarney, y que, digamos, este sentido de continuidad en el compromiso con la integración regional lleva a que el vicepresidente Mourão después tenga que ir y estar presente en una asunción que corría riesgo de una silla absolutamente vacía desde el punto de vista de la presencia de Brasil en un proceso de continuidad democrática del principal vecino de este país. Así que son muchos los ejemplos que muestran con señales políticas diferentes. Yo no estoy discutiendo acá cuál es la señal política de rol de esta casa, de este segmento tan crucial para la vitalidad política de un proceso democrático. Lo que sí estoy colocando es que hoy por hoy lo que se mira y lo que se subraya desde el punto de vista de la anomalía de los procesos democráticos está mucho más relacionada a la presencia de los militares y de las Fuerzas Armadas do que al tipo de rol que el Parlamento ha jugado y que la clase política que está presente en este ámbito digamos, está relacionada a sus propias responsabilidades. Pues bien, y acá viene el último punto con el cual espero poder atar los puntos anteriores, y que está ahora sí dedicado al tema del Parlamento. ¿Cómo se puede definir el uso racional de la palabra en un contexto de transformación democrática? ¿Cómo se puede avanzar en esta utilización pensando en la construcción de bienes públicos regionales? No hay ninguna duda de que el Parlamento y que el ámbito
legislativo en nuestras democracias tiene frente a sí hoy día un conjunto de deudas políticas con las sociedades en cada contexto nacional, ¿no?, que llevan a que su actuación y la construcción de su agenda tenga un sentido refundacional. Yo diría que el principal desafío de los parlamentos latinoamericanos y sudamericanos en particular, pero yo creo que se puede generalizar para toda la región, es justamente el ayornamiento de su capacidad de diálogo y negociación con las nuevas voces y con los reclamos, digamos, plenamente manifestados y plenamente instalados en el cotidiano de la vida democrática de nuestros países. Y yo destacaría 5, una mano, de temas donde estos reclamos aparecen de manera absolutamente cristalina. El tema género, el tema ambiental, el tema del flagelo humanitario, el tema de la relación de las políticas de derechos humanos con la etapa actual del Estado de Derecho, ¿no?, y el tema de la desigualdad. En estos los 5 temas que yo menciono son temas transversales, son temas que tienen importancia por sí mismos, pero que también tienen importancia en cada uno. Y que son temas que están relacionados no solamente a la dimensión regional de nuestras democracias, pero a una dimensión global. Y acá incluyo y sello en la etapa final de esta exposición la importancia de la Agenda 2030, que es una agenda funcional, como plan extremadamente funcional, como lo que yo llamaría un plan de ruta de lengua franca, que supera las diferencias políticas, que pretende generar un proceso de negociación en contextos a veces polarizados, basado en consensos mínimos. No apenas como una expresión invertebrada de principios y de compromisos mínimos, pero que en el caso nuestro regional debería parecer vinculado a territorios institucionales concretos, a serem reconstruídos, revitalizados, pero no reinventados. Yo pienso acá en 3 instituciones en el ámbito de nuestra región o vinculados a ella, que podrían cumplir esta función y que deberían servir como un instrumento de articulación entre esta agenda, los actores de nuestras democracias y el conjunto de articulaciones multilaterales que aparecen hoy día en el contexto internacional. Pienso en la OEA, pienso en la CELAC y pienso en el Mercosur. La OEA como un espacio de diálogo racional con Estados Unidos y no como un espacio de subordinación directa. Existe acá políticamente un proceso a ser reconstruido, a ser recuperado, que fue el proceso de vitalización de la OEA en los años 90 y que llevó incluso a la posibilidad de crear iniciativas y crear posibilidades de afirmación de principios democráticos comunes en la región, como fue la cláusula democrática, que
tendría que ser en este momento restablecida como una bandera y como una necesidad de norte, de bússola de las relaciones con Estados Unidos. El segundo espacio, la CELAC, tiene el valor de ser una institución que representa, y así fue creado, representa todos los países de la región, independiente de su régimen, del color de sus regímenes políticos, y que tiene, digamos, la misión, ¿no?, el objetivo de generar los consensos mínimos en el ámbito de las políticas públicas regionales, de los bienes públicos regionales, de la cooperación y claramente de las necesidades de paz y desarrollo. Y que hoy por hoy todavía se encuentra con un nivel de compromiso con la Agenda 2030 en su patamar más bajo. Y esto tendría que ser repensado y evaluado por el colectivo de la región. Y por último, el Mercosur, sobre el cual no necesito decir muchas cosas en este país y mucho menos en este recinto. Seguramente Uruguay es el país que más se ha comprometido en la construcción de una visión regional, una visión que tiene, digamos, un compromiso de un colectivo subregional en todos los espacios y en todos los ámbitos de las necesidades sociales, políticas y económicas del país. Yo siempre uso como anécdota, y con esto trato de poner un poco de humor, yo tengo un perro, yo viajo con este perro. El único país que me da la autorización, que es Mercosur, para viajar en los 4 países, o mejor dicho, en los otros 3, es Uruguay. Todos los otros, Argentina, Brasil, Paraguay, nunca fui con el perro, pero todos los otros me dan en la autorización Mercosur el derecho de viajar al otro, no a la subregión. Y yo creo que esto es un detalle absolutamente menor de lo que existe desde el punto de vista de la burocracia regional. Pero yo creo que es indicativo de una mentalidad que fue establecida y que tiene que ser preservada y profundizada. Bueno, termino esta presentación simplemente diciendo que el papel del Parlamento en el contexto del movimiento, en un contexto movido de nuestras democracias, solo puede ser valorado y expandido si lo trabajamos de una manera regional, de una manera articulada intrarregionalmente. Cuando uno estudia integración, cuando uno estudia cooperación internacional, uno identifica automáticamente un rol fundamental para los parlamentos en la articulación política, en el ayornamiento de la agenda democrática y en la construcción de tejidos, de redes de intereses comunes entre nuestras regiones. Esto viene de los seguimientos políticos expertos. Normalmente los parlamentos trabajan con sus asesorías y obviamente de los liderazgos políticos que se construyen y se renuevan a cada elección. Yo espero sinceramente que podamos incluir, valorar y obviamente expandir el rol de este seguimiento tan, digamos, caro en el sentido literal de la palabra y tan necesario a la salud y al futuro de la democracia en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Mi nombre es Oscar Sarlo, de Universidad de la República y integrante del equipo del cursillo.
Yo no sé si es que me perdí alguna parte, pero en la presentación de la problemática del Parlamento actual en América Latina, una de las cuestiones que me parece que está planteada es la posibilidad o no, o el fracaso posible en la interpretación del sentimiento popular, de las inquietudes populares, y la mediación que en esto juegan los partidos políticos, que es una clave. Pensar en parlamentos sin pensar en una estructura sólida de partidos políticos, me parece que, no sé cómo lo ves, si eso es una pieza realmente fundamental para todo esto. Muchas gracias. Sí, yo tal vez lo tenga subrayado de manera insuficiente en mi presentación, pero uno de los puntos que yo creo que es fundamental es justamente la crisis de representación que existe hoy día por parte, digamos, cuando yo menciono y trato de indicar que existe un papel, ha existido, mejor dicho, un papel político de los congresos y de los parlamentos en los procesos políticos internos, yo lo que quiero decir también es que esta participación es una participación disociada de la calle, totalmente disociada de las voces y de las reivindicaciones y de los cuestionamientos que se hacen a la propia representación, a los partidos políticos y a la actuación de estos parlamentos. O sea, yo lo que quise, tal vez haya realmente me expresado mal, es que existe acá un no reconocimiento al rol de los parlamentos y existe al mismo tiempo una insatisfacción crónica por parte de las sociedades en nuestros países en cuanto al tipo de papel y en cuanto al tipo de respuesta que se espera de estos parlamentos y que no han recibido, ¿no? Esto, digamos, es para mí clarísimo y lamento si lo he subrayado menos do que me hubiera gustado. ¿Está? Hola, mucho gusto, Mónica. Yo soy Yanela Bardazano de la Universidad de la República y también formo parte del equipo del cursillo o taller. Yo te quería preguntar, vinculado a lo que dijiste de la expansión de la securitización. Ese proceso de expansión de la securitización incluye una ampliación, digamos, de la concepción de la seguridad, y esa ampliación incluye la militarización de la seguridad y viceversa, digamos, ¿no? Hay como una cosa que une, pero diferenciando dos roles que tradicionalmente han sido entendidos hacia afuera y hacia adentro del Estado, ¿no? Y de hecho nosotros en la oportunidad de la primera vuelta electoral tuvimos un plebiscito de reforma constitucional que la consulta incluía la creación de una Guardia Nacional militar con funciones de seguridad interna, ¿no? Ahora, la pregunta es, entre esas dos formas de pensar, digamos, la cuestión de la centralidad de la seguridad hoy en la agenda global y por lo tanto en las agendas nacionales, las opciones que le quedan al Parlamento para la reflexión de si seguir la agenda de creación de las guardias nacionales, que claramente es una agenda de Estados Unidos o de quien sea, pero que tiende a presentarse como receta que forma parte del combate, de las medidas de combate a la inseguridad, y la distinción tradicional de lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas y lo que tienen que hacer las policías como actores centrales en la seguridad. Y
cuánto esa discusión deja fuera la reflexión por los actores políticos del propio concepto de seguridad, ¿no? ¿Qué es esa expansión de la securitización? ¿Es el miedo post-11 de septiembre? ¿Es el avance en la violación o en la restricción de muchas garantías individuales, ¿no? De hecho, la habilitación de la tortura en algunos países para obtener información relevante a los efectos de la lucha contra el terrorismo, pero cuando uno piensa en el ámbito en donde se crean las leyes y se habilitan a las instituciones a cumplir una función o la otra y a tener tales o cuales potestades, ¿qué responsabilidad hay en la propia reflexión del concepto de seguridad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad y de expansión de la securitización? Perdón por la extensión. No, el agua y el aceite se han mezclado tanto que realmente estas diferenciaciones son extremadamente necesarias y extremadamente difíciles. Yo creo que el primer punto acá es la diferenciación entre defensa y seguridad, ¿no? Que es políticas de defensa y políticas de seguridad, que digamos claramente son territorios que dialogan, y que digamos encuentran momentos incluso digamos de complementariedad, ¿no? Yo trabajo con el tema de humanitarismo armado, se llama, que es la actuación de las Fuerzas Armadas en contextos de crisis humanitarias y toda esta expansión que hay hoy día de la presencia de los militares en situaciones de flagelo, etc. Esto, digamos, es un desarrollo de los últimos 15, 20 años, que tiene, digamos, por ejemplo, un tipo de impacto, en algunos casos necesarios, fundamentales por el tema de la logística, pero que en otros casos termina generando digamos, mezclando los roles y creando un nivel de autonomía en la propia actuación que danifica la presencia y las posibilidades de trabajo de las ONGs, de la medicina internacional, global, etc., ¿no? Entonces, esto es un tema, ¿no? Entonces, hay una expansión natural, una expansión que no es natural, perdón, pero es una expansión, digamos, protegida por este manto y que ha tenido consecuencias diferentes. La otra cuestión es la militarización que viene, digamos, expandiéndose en el tratamiento de problemas de seguridad pública, ¿no? Y donde incluso, ¿no? La orientación desde afuera, en el caso nuestro, y cuando yo digo orientación desde afuera, en el caso nuestro, pienso concretamente en el Comando Sur de Estados Unidos, es justamente de la necesidad de la identificación de los problemas de seguridad pública como problemas de amenaza internacional, ¿no? Entonces, y vemos, y ya observamos en algunos casos, políticas nacionales de seguridad pública que están claramente identificando sus problemas de inseguridad, de delito, de narcotráfico, de crimen organizado, etcétera, como un problema de inseguridad global, internacional, que merece, por lo tanto, un tratamiento y una orientación global, ayudada con la colaboración, con la doctrina, con todo el adiestramiento que viene junto con esto. Y esto se vincula a procesos concretos de profesionalización de la actividad policial, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión que naturalmente, cuando uno mira el marco institucional, cada caso es un caso. Hay países que tienen gendarmerías, hay países que tienen carabineros, hay países que tienen Guardia Nacional, el marco jurídico es diferente, la relación con el Estado de Derecho es diferente, ¿no? Hay normativas que serán aplicables de una manera común, ¿no? Consensos básicos, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de defensa de derechos humanos. Por ejemplo, ahora en Argentina justamente se están discutiendo la cuestión del tipo de bala, las balas de goma, los tipos de instrumentos de coerción utilizados por las fuerzas policiales.
Ahora, todo esto son temas de seguridad pública local, que tienen que ver con los niveles de educación, de desigualdad social, en fin, todos los indicadores que llevan el sistema penitenciario, ¿no?, que están absolutamente centrales en esta discusión, ¿no? Entonces, ¿qué hace la securitización? La securitización hace con que todo parezca una misma cosa. Este es el tema. Entonces, acá justamente, y como hay y existen crisis institucionales graves, como por ejemplo, puedo hablar de Brasil, la corrupción de la clase del seguimiento policial, la creación de todo un conjunto de actores, de paraactores, las milicias, en fin, todo un conjunto de actividades de control territorial que ya se desarrolla de una manera paralela a la presencia policial y ahora también a la presencia de las Fuerzas Armadas en las villas nuestras, en las favelas, ¿no? Entonces, ahora, cuando uno trata todo como lo mismo, ¿no?, uno lo que hace es potenciar los problemas y, digamos, generalizar una capacidad incluso de acción externa sobre las realidades políticas, las realidades específicas del delito y de la falta, obviamente, de seguridad que la propia ciudadanía sufre, ¿no? No sé si conseguí contestarte. Está bien. Yo tengo muchas ganas de seguir escuchándote, Mónica, pero me gustaría que también reflexiones de gente que está aquí, como Milton Romani, que estuvo de embajador en la OEA, o la senadora electa Cose, para que pueda haber un diálogo. Planteo las dos cosas. Milton, que estuvo en la OEA, ¿hasta dónde no hay una sensación de que hicimos una apuesta importante en la OEA, que había vientos de renovación en la OEA, pero que ese es un camino que se cierra, ¿sí?, y donde no en vano, ¿sí?, es Naciones Unidas la que está en esta instancia, ¿no? Hasta dónde el Uruguay debe seguir apostando a este órgano regional, o en última instancia para soluciones o para destrabar cosas como lo que por ejemplo está ocurriendo en Venezuela, parece mucho más interesante, mucho más útil, mucho más potente las Naciones Unidas, y me gustaría una reflexión de Milton sobre su vivencia y cómo lo ve ahora. Y luego la pregunta para nuestra senadora electa es: esto está muy lindo, pero ¿hasta dónde después la vida del Parlamento no te termina absorbiendo en la dinámica propia? Y las comisiones de relaciones internacionales son comisiones, no digo poco importantes, pero secundarias, que están más en función de algún tratado. Y entonces el pedido es ¿cómo vamos a hacer? Porque Gerardo Caetano lo ha planteado una otra vez, Uruguay es internacional o no es, pero cómo, me gustaría, digo, un comentario de cómo vamos a hacer desde el Parlamento para incluir y que no quede todo reducido a lo que hacemos en el diálogo interno, que es muy importante, pero que en esta dimensión uno no puede escapar de las cosas, por ejemplo, que están pasando, como tú decías, entre otras en Chile, y todo el proceso de reforma constitucional en eso. O sea, espero haber incentivado y espero no haberlos molestado a Milton como a la senadora electa Cose. Gracias por la conferencia. El carnaval uruguayo es muy importante, sí. Y había una murga que se llamaba Nos obligan a salir. Es lo que me está haciendo enojar ahora. Me obligan a salir. Yo venía pensando algunas cosas, pero no. Porque lo de la OEA lo vivo con dolor, como un gran fracaso. Un gran fracaso personal, un gran fracaso político. Porque acompañé todo el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, que es un sistema en cuanto a órganos y instrumentos jurídicos muy bueno. Yo siempre dije, y lo vuelvo a repetir, yo estaba en el 76 en la Argentina y estaba en el 79 cuando hizo la primera visita para un informe en el lugar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vi
la fortaleza y la importancia que tenía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en esa oportunidad salvó muchas vidas, incluso la mía y la de mi familia, que estábamos refugiados. La OEA tiene una leyenda negra, muy bien ganada, porque la invasión a Santo Domingo se hizo bajo bandera de la OEA, y los que se centraron en las poltronas de los embajadores en toda la época del terrorismo de Estado en América Latina conformaban la OEA, y fue bien ganado el título de Ministerio de Colonias. Eso es una verdad que acompaña a la otra fortaleza. Ahora, la región y los países de Latinoamérica perdieron una gran oportunidad en estos años pasados, porque hubo un momento en que, digamos, había un bloque progresista que, junto con los estados del Caribe, tuvimos la oportunidad de cambiarlo, y algunos pasos se fueron dando. Incluso la posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas en cosas como el presupuesto de la OEA, porque el presupuesto de la OEA, el 59%, lo pagan los gringos. Entonces, hubo un momento donde los países nucleados en UNASUR podían disputarle política, presupuestalmente, eso. Y ese fue, bueno, a mí me tocó ser embajador porque estaba preocupado por ese tema, además del tema de drogas, pero porque el ministro Almagro, que era mi jefe, junto con el presidente Mujica, teníamos la pretensión de hacer eso, de cambiar. No de hacer una gran revolución a la OEA, pero sí de convertir a la OEA en una plataforma que, a partir de sus instrumentos y de órganos de democracia y de derechos humanos, tuviera otros caminos. Y promovimos la figura de Almagro con esa concepción, con esa visión estratégica. Almagro arruinó todas esas posibilidades. No solamente Almagro, las condiciones generales de retroceso de los gobiernos progresistas también colaboraron, y ni que hablar de la época Trump. Por eso digo que es doloroso, porque Almagro hizo todo lo que no se debía hacer y todo lo que habíamos aprendido juntos de lo que debía ser el equilibrio, la ecuanimidad, no trabajar con políticas de doble rasero y colaborar con el diálogo y con la paz. Nada de eso hizo Almagro, nada de eso hace Almagro. En un enigma personal, yo no fui amigo de él, pero trabajamos juntos, fuimos compañeros, en un enigma que algún día se develará, porque las personas cambiamos del punto de vista, claro que sí, es lógico, pero tiene que existir una coherencia y explicar cómo vas de un punto de vista a otro, que es lo que no hemos logrado desentrañar ni personal ni políticamente con Almagro. Almagro es una derrota para el bloque latinoamericano, es un dolor muy grande, y no sé si la OEA puede hacer en el futuro. Tienen que cambiar muchas cosas en nuestros países. Obviamente que es el lugar donde podríamos establecer un diálogo de otra manera con Estados Unidos, siempre que nuestros países se empoderen como tal, y no, porque siempre le echamos la culpa a los gringos, pero somos nosotros los que vamos al pie de los gringos, ¿no? Entonces tiene que haber una actitud diferente en torno a ese tema. Creo que es el que perdió una
gran oportunidad. Habría que ver cómo es el desarrollo de las situaciones en nuestros países. Y perdón que me estoy extendiendo, pero solamente tiro una preocupación de otra característica. A mí me preocupa, en este planteo que tú haces, la aparición, a lo mejor estoy muy influido por lo que pasa en nuestro país, de actores políticos embanderados y con un relato y una práctica de ultraderecha, porque eso complica el diálogo político. No es un diálogo racional que yo pueda entablar con un tipo como Bolsonaro, que ayer sale a decir de que Paulo Freire era un energúmeno. ¿Cuál es la racionalidad posible en un sistema político con ese tipo de sectores? Bueno. Muchísimas gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias, señora Hirst, por la excelente conferencia. Sobre dejarse llevar por la disque realidad de una institución, yo creo que hay algunos elementos de la conferencia de Mónica Hirst que me gustaría rescatar. Por un lado, ella habló de muchas cosas, no pretendo hacer un resumen, pero hay algunos pocos elementos. El tema del manto de la securitización en la construcción de agendas nacionales, como que es un lente de un color que cambia todas las miradas, pero también ofreció otro manto posible, que es el de la Agenda 2030, que creo que es un manto que abre las miradas y que nos permite mirar en conjunto más allá y mirarnos a nosotros mismos. Y también habló de temas transversales nuevos: género, medio ambiente, flagelo humanitario, derechos humanos, y del necesario ayornamiento de las instituciones para atenderlo. Y a veces parece que la realidad quedara muy lejos y cosas que aplicamos en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, en la vida en sociedad, como que se quedan a la puerta de las instituciones y no entran. Pero nosotros somos seres humanos que estamos en esa sociedad, que tenemos ahora una nueva responsabilidad. Y no va a haber forma de construir un sistema político sólido si no tenemos una intensa comunicación con la realidad y un estudio profundo, sin talenteo, de todos los temas. Así que yo creo que tenemos las herramientas. Hay herramientas de participación del Parlamento en organismos internacionales. Hace muy pocos días, con varios compañeros, estuvimos hablando de la importancia de estar en la Unión Interparlamentaria, por ejemplo. Y creo que si nosotros pensamos que la participación es cada 5 años y que la confianza la tenemos por 5 años, estamos disociándonos a nosotros mismos en una responsabilidad de formas de la sociedad que han cambiado. Así que lo que creo es que lo que hay que hacer es ejercer la responsabilidad y no reinventar instituciones. Tú también lo nombrabas. A veces lo he vivido. La primera intención para solucionar un problema es generar una institución nueva, en vez de resignificar en el mundo actual, en la perspectiva histórica, las instituciones que ya tenemos y asumir cada uno de nosotros la responsabilidad. Así que lo que creo que hay que hacer es trabajar. A ver, yo escuchaba y pensaba, ¿no? Hay duelos de uno y hay duelos colectivos. Almagro y La Hoya es un duelo, hay un duelo uruguayo y hay un duelo regional. Yo hago de la misma manera que Bolsonaro en Brasil implica un duelo para nosotros comprometido con el Estado de Derecho y con una visión sobre la democracia, implica un duelo nuestro, brasilero, y es un duelo regional en la medida que él trata de un país que
puede cumplir un tipo de función, actuación y asumir un tipo de responsabilidad, y en la medida que no lo hace, afecta a la región en su conjunto. Ahora, dicho esto, y volviendo a la OEA, esto me da pie y hago la vinculación con lo que dijo ahora la senadora Alcosi, que es que esto, digamos, me da pie para decir que, y me meto, pero me meto con ganas, no me meto con miedos. Yo creo que también hay una responsabilidad política local para que ocurra lo que ocurrió desde el punto de vista de la actuación del secretario general de la OEA, que tiene que ver con una visión, y esto es algo sobre el cual ya vengo hablando hace tiempo con Carlos Luján, tiene que ver con una erraticidad de Uruguay en cuanto a desarrollar una visión positiva y constructiva y engajada, como diríamos, con la agenda global y la agenda, digamos, de la gobernanza global. Uso como ejemplo, uso dos ejemplos. Una es la dificultad que hubo para que Uruguay volviera al Consejo de Seguridad, en un contexto donde la rotación, ¿no?, del GRULAC en el Consejo de Seguridad ya era algo absolutamente querido, consensuado y disociado de una agenda de Guerra Fría, una agenda manipulada. Al contrario, había una expectativa incluso de reforma del Consejo de Seguridad y, digamos, Uruguay llevó mucho tiempo resistiendo a esta actuación. De la misma manera que Uruguay ha tenido una actuación absolutamente ejemplar en las operaciones de paz, incluso desarmadas. La presencia ahora es un tema de mi estudio, la presencia de Uruguay en el proceso de verificación del Tratado de Paz en Colombia. Pero la capacidad, digamos, de transformar esta actuación en un capital político ha sido muy difícil. O sea, la voluntad política de hacerlo ha sido muy errática. Entonces, la posibilidad de que esta actuación tan personalizada de Almagro en la OEA, digamos, yo tengo como una de sus explicaciones el hecho de que esta presencia no estuvo articulada a la construcción acá mismo de un proyecto consensuado entre las diferentes fuerzas políticas, ¿no?, de una actuación positiva, constructiva para la paz y el desarrollo que podría perfectamente, que un país como Uruguay puede perfectamente ofrecer como un bien público regional y global. Y esto, digamos, yo creo que es uno de los campos que debería ser trabajado de acá en más, porque hay expertise, hay legado, hay experiencia concreta. Y un Almagro teniendo que tener una vinculación con un tipo de compromiso como este, no es lo mismo que un Almagro que puede actuar a partir de su propia capacidad de articulación, interés personal, cambios de personalidad, lo que sea. Es muy diferente porque, digamos, acá no está en juego una representación de un proyecto consensuado dentro de una sociedad política, que en este caso sería Uruguay. Entonces yo creo que acá hay una vocación. Por ejemplo, lo que hizo Uruguay en este periodo reciente con respecto a Venezuela, el grupo de enlace, tratar de crear un espacio de diálogo, de negociación para la crisis venezolana junto con México, no en la contramano del Grupo de Lima, pero buscando llevar al Grupo de Lima a un camino de mayor racionalidad, de una palabra más racional, y no de un fomento ciego a un intervencionismo incluso militar en un dado momento. Uruguay tiene esta capacidad, tiene esta posibilidad, y esto yo creo que es un trabajo que necesita
necesita ser sistemático, necesita ser un trabajo que ocurre en cualquier signo político, como un consenso de la clase política, con la universidad, con la diplomacia profesional, o sea, con las Fuerzas Armadas, o sea, los actores están. Es un tema, digamos, de buscar, en fin, mantener una práctica sistemática y construir, digamos, una capacidad de actuación. No quiero usar esto como ejemplo porque no me gusta, pero lo voy a usar. Cada región puede tener su Noruega, ¿no? Que es un actor, ¿no? Noruega, bueno, acá Uruguay ya fue la Suiza, o sea, que son, digamos, actores cruciales en el momento que la gente se sienta en la mesa. Son la voz racional, son los que tienen autoridad para hablar en nombre de la paz. Y yo creo que Uruguay puede construir esta autoridad, siempre y cuando lo haga de manera sistemática, de manera consistente y con continuidad. Sin continuidad no hay sustentabilidad. Y yo creo que esto sería, y hubiera sido diferente el rol de Almagro si esta retaguardia, si él hubiera salido de un país con este tejido ya más consolidado. Buenos días, me llamo Ítalo, soy profesor de la Universidad Federal de Tocantins. Estoy corrientemente como profesor visitante acá en UDELAR. Congratulaciones por la conferencia. Mi pregunta va que ha mencionado el juicio político de Dilma como un golpe light. También hemos llamado lo que pasó en Paraguay, en Lugo, como un golpe blando, un golpe parlamentario. Mi pregunta va en el sentido de decir cuáles serían las diferencias que nos llevan a llamar esos juicios políticos más recientes en Brasil y Paraguay de golpe, algún tipo de golpe así, golpe parlamentario, y los que pasaron en los años 90 con Collor y con Cubas en Paraguay los llamamos de juicios políticos. Si tiene algo que ver con participación de otros poderes, judiciario, media, si tiene que ver con la ascensión de la ultraderecha, como ya hemos comentado, si tiene que ver con, no sé, con cuestiones internacionales. Nada más ¿qué te parece que son las diferencias que nos llevan a llamar eso de golpes y otro de juicios políticos? ¿Se parece que fueran ilegales? ¿Cuáles serían las diferencias en su visión? Gracias. Hay una diferencia, pero también yo creo que hay un problema de maturidad política del propio proceso democrático. Contrafactualmente, yo pienso que, y esto es algo absolutamente disociado de cualquier visión más articulada políticamente, pero yo creo que hoy por hoy las fuerzas progresistas en Brasil no verían el impeachment a Collor de Mello con la misma mirada e interpretación que vieron en aquel momento. Yo creo que el impedimento político es un hecho muy traumático en una democracia presidencialista. Es una gran herida. Y es obviamente, y contra la posibilidad de esta herida, hay una reacción defensiva muy fuerte de las instituciones, del Parlamento, de las casas, ¿no? A menos que exista una articulación con otros poderes. Y en este caso, en el caso de Brasil, la articulación con el Poder Judicial fue fundamental para llevar adelante el juicio a Dilma, mucho más do que en el caso de Collor de Mello.
digamos, la respuesta, digamos, la presencia de intereses internacionales, yo diría que acá tenemos un problema de inmaturidad muy fuerte en nuestra relación con las presiones internacionales y con Estados Unidos en particular, ¿no? Que es, digamos, la interpretación, la capacidad, digamos, que Estados Unidos puede tener, ¿no?, de mandar un funcionario de cuarta escalón, cuarta categoría, para tomar un café y uno considerar esto ya ya interpretarlo como una posibilidad, digamos, de injerencia y del envío incluso de cooperación militar, sino algún tipo de presencia más ostensiva por parte de la Casa Blanca. O sea, hay una cuestión, digamos, de una visión de subalternidad, ¿no?, de condición subalterna que lleva incluso a tipos de interpretaciones digamos, de involucramiento en hechos políticos que van más allá y que muchas veces no corresponden a la realidad. Así que yo el caso de Paraguay conozco mal. Y también en el caso de Paraguay, hasta donde yo puedo entender, hubo una explicación que tiene que ver mucho más con elementos de personalidad do que con una cuestión sistémica, como fue el caso del golpe contra Dilma en Brasil, ¿no? Pero en fin, yo creo que son procesos que merecen todavía más arqueología do que han tenido para poder hacer realmente una reconstrucción y una reconstitución de escenarios, de responsabilidades y claramente de equívocos que, digamos, son después revistos, pero ya en un contexto diferente donde la historia no puede volver atrás, no puede retroceder. Buen día, Almirante Pérez Arana, soy el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Volviendo un poco a la Agenda 2030, que quiero siempre en esta lectura que hacíamos ese enfoque y un poco para hacer una síntesis sin entrar en las opiniones que el debate lleva a tener las opiniones personales sobre la realidad regional, sobre todo, o política. En esa Agenda 2030, un poco repasando los objetivos y a dónde encarar de repente la estrategia o las actividades que en el caso de la defensa militar, digamos, en este periodo actual, digamos, hay que enfocarlo. Había una definición que encontré que tomé como referencia, que es la definición que hacía ese documento de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la paz, que mencionaba justamente una declaración en donde todos los estados, y hacía un enunciado, expresaban su compromiso. Eso fue en el 2015, y relacionaba con eso, con estar decididos a construir sociedades integradas, inclusivas, libres de temor y violencia en esa convivencia. Y enfatizaba que sin paz no hay desarrollo y sin desarrollo no hay paz. Y ese es el compromiso a tratar de alcanzar en esa Agenda 2030, y un poco ese, además de todos los otros objetivos de desarrollo sostenible que son aplicables, como son hoy todas las políticas transversales, a todas las políticas públicas, es el compromiso que marca nuestra agenda. Y en el caso particular de Uruguay, digamos, nuestra agenda se vio también, y volviendo al Parlamento, en la Ley Marco de Defensa Nacional. Fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, luego de un debate importante, lo que nos daba ese marco en donde el Parlamento integra lo que se definió como el Sistema de Defensa Nacional, marcando los roles y especialmente el compromiso del Estado con, y eso yo lo asumo hoy, con lo que en definitiva es esta definición de paz
vinculado con los objetivos a cumplir al 2030 y por supuesto con el compromiso también en las distintas políticas públicas donde la defensa nacional, la defensa militar o la seguridad pública, digamos, intervenimos, nos cortamos y estamos formados con todos los ejes transversales que seguramente vamos a estar midiéndonos a lo largo de los diferentes periodos de gobierno para saber si estamos, en qué etapa de avance estamos en el compromiso que adquirimos como sociedad, primero, con nuestra sociedad y con la sociedad mundial, que es el compromiso de todos. Ese es un poco el aporte que quería hacer. No, sin duda ninguna, y esto fue una novedad del 2030 en relación a los objetivos de milenio, que fue la inclusión del objetivo de la paz, que antes no estaba explicitado como un objetivo a ser alcanzado. La cuestión es que, digamos, uno sabe, y esto es la parte, digamos, justamente se vincula a la cuestión de la securitización que yo mencioné anteriormente, es la interpretación que se puede hacer de este objetivo. Como uno sabe muy bien, yo, en fin, traté un poco de decir esto, o sea, los objetivos 2030, digamos, te generan una lengua, no un idioma, una lengua franca, o sea, es obviamente la identificación de consensos mínimos y claramente, digamos, la paz incluida como un bien público global. La cuestión es cuando este bien público global pasa a estar asociado a un tipo de acción que defiende este bien público por medios, por formas, por acciones que comprometen. Esta es una de las cosas que se está hablando ahora tanto desde el punto de vista de la agenda sobre seguridad internacional, que es justamente la información y la evaluación que se están haciendo sobre las intervenciones militares en Afganistán y Irak. Y el tipo, digamos, de consecuencias que esta acción ha tenido desde el punto de vista de las condiciones de paz y desarrollo de estos países, ¿no? Entonces, digamos, el tema acá, el concepto de responsabilidad de proteger, que es un concepto construido dentro de Naciones Unidas a partir de un conjunto de consensos, pero que ha generado un tipo de acción militar, de intervención militar, que en algunos casos son cuestionables desde el punto de vista del impacto que han generado y desde el punto de vista de sus verdaderos objetivos. Entonces, el tema, creo yo, en mi manera de ver, es que esta agenda es una agenda que tiene que estar anclada en compromisos y percepciones construidas, políticamente construidas dentro de los países, sobre cómo se va a comprender, cómo se va a interpretar, cómo se van a aplicar las políticas públicas que atienden a estos objetivos. Porque la posibilidad de que sean un rótulo hueco, un rótulo vinculado simplemente a un sello, ¿no? Digamos, que no te conduce a procesos de verificación de la propia sociedad, de ayornamiento de la agenda, de la interpretación de lo que es paz, ¿no? Y de una interpretación más, como usted mismo dijo, vinculado a desarrollo, y yo diría que vinculado también a la democracia, ¿no? Estos, digamos, son elementos fundamentales. Hay que anclar estos objetivos en compromisos políticos concretos, para el cual el Parlamento cumple una función esencial. Esta sería mi manera de dialogar con lo que usted termina de decir. Bueno, para cerrar el taller, este diálogo parlamentario en el marco de la transición legislativa, agradecemos su presencia, las preguntas, los comentarios realizados por todos, la conferencia de la doctora Mónica Hirst, y que tengan una muy buena jornada. Gracias.